Agradezco la invitación a la universidad, agradezco también a Claudio Pizarro, que es colega y amigo, por proponer mi nombre. Y la idea de hoy es hablar un poco de metodologías ágiles. Yo sé que durante la mañana han tenido bastantes presentaciones relacionadas con métodos activos, metodología activa, pero yo quería conversar intentar ir un poco más allá y hablar desde el rol del docente como facilitador de aprendizaje. Creo que para todos y todas sabemos que hoy en día cada vez nuestro rol, ¿cierto?, de este profesor que solamente impartía contenido y los estudiantes escuchaban silenciosamente, eso ha cambiado, afortunadamente. Y hoy en día, efectivamente, este docente cumple un rol de facilitador y que de alguna forma se acopla a los diferentes intereses y formas de aprender de las y los estudiantes. Entonces, en ese sentido, creo que incorporar este tipo de metodología, ¿cierto?, nos permite de alguna forma entender eh, a los estudiantes con su individualidad, ¿cierto?, con sus intereses, con sus habilidades también, y lograr también un trabajo en equipo. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Porque es muy importante, y acá un pedagogo que para mí es muy significativo en un tema educativo, que es Celestín Freinet. Él ya hace más de 100 años hablaba de la educación para el trabajo. Y hoy en día fuertemente lo que hacemos justamente en educación superior, tanto en institutos profesionales como en universidades, ¿cierto?, es educar a estudiantes y que de alguna forma esa educación tenga que ver con lo que está sucediendo efectivamente en el mundo laboral. Entonces, entender ese entorno es fundamental. ¿Si puedes avanzar? Entonces, cuando hablamos de un entorno laboral, hoy en día, ¿cierto?, en ámbitos macro, en ámbitos que tienen que ver con la economía, ¿cierto?, con la globalización, hablamos de un entorno que se denominan VUCA, ya que son entornos que son mucho más volátiles, que son entornos finalmente con mucha incertidumbre, entornos a veces mucho más complejos, donde la planificación, que antiguamente teníamos las organizaciones, ¿cierto?, que eran bastante a largo plazo, hoy en día se ven afectadas por muchos elementos que tienen que ver con el contexto social, político, económico. Y por lo tanto también, ¿cierto?, es un entorno que es bastante ambiguo y que muchas veces provoca incertidumbre en quienes trabajamos y también, ¿cierto?, en los estudiantes que van a enfrentarse a ese mundo laboral. Entonces, frente a este contexto, ¿cierto?, la idea es enseñar desde ya, desde la educación superior, y ojalá antes, ¿cierto?, a que los estudiantes sean capaces de acostumbrarse a estos conceptos, a estos nuevos entornos, e innovar también con las herramientas básicas que se necesitan para efectivamente llevarlos adelante. Si puedes continuar, por favor. Entonces, insisto, desde el mundo empresarial están estos contextos, ¿cierto? Y surge también del mundo empresarial estas metodologías ágiles que son estrategias, y podrían ser también educativas, dirigidas a cumplir un objetivo, desarrollar una solución, producto, servicio o experiencia, o resolver algún problema que permita articular, integrar, construir o adquirir conocimiento en equipos, y acá obviamente incorporo yo el tema de docente y estudiante en el contexto académico, de forma eficaz y efectiva, incorporando además la mejora continua e iteración. Recién el profesor conversaba sobre el tema de la calidad, ¿cierto? Es súper importante hoy en día, en todo ámbito empresarial, manejar sistemas de calidad que sean sistemas iterativos, ¿cierto?, que permitan la mejora continua, y justamente estas metodologías nos sirven para eso. Entonces, ¿cuál es la propuesta de hoy? Es mostrarles 3 metodologías, ya por temas de tiempo no puedo mostrarles más, pero de alguna forma como estas metodologías que vienen desde el mundo empresarial, que ocupan hoy en día las empresas, ¿cierto?, para planificar ágilmente, de forma asertiva, involucrando los contextos, siempre pensando en el público final, en el cliente, cómo las podríamos llevar efectivamente al aula. La siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son las características de esta metodología? Primero, que son transversales, ¿cierto? Por lo tanto, se podrían ocupar en cualquier disciplina, que también están centradas en las personas, y creo que esto es fundamental, porque de alguna forma trabajamos con estudiantes, ¿cierto? Debemos considerar sus contextos, sus formas de ser, su personalidad, pero al mismo tiempo también cuando la utilizamos en el producto final que queremos lograr, efectivamente siempre estamos mirando la satisfacción de la persona o del cliente. Entonces, muy importante que participa siempre este elemento fundamental que son las personas. Son colaborativas, por lo tanto, funcionan perfectamente en el aula, funcionan para crear liderazgo, funcionan para el trabajo en equipo,
para la empatía, para entender al otro, y por lo tanto también permiten, y esto es fundamental, el ensayo y el error. En general, en nuestro sistema educativo históricamente hay un tema permanente, ¿cierto? Un temor permanente al fracaso. Siempre los estudiantes están pensando en la evaluación, en que también estudian, siempre pensando, ¿cierto?, solamente en la nota, y muchas veces no profundizan los contenidos, porque existe este temor a fracasar. Y estas metodologías permiten efectivamente, ¿cierto?, que podamos fracasar, podamos equivocarnos, podamos aprender, pero a bajo costo, ¿ya? Y con un muy bajo impacto, tanto en el proceso como en el trabajo con los estudiantes. Entonces, por eso yo lo considero fundamental. Y hoy día, como les comentaba, vamos a hablar de 3. La primera se llama Design Thinking, la segunda se llama Kanban y la tercera se llama Scrum. Podemos utilizarlas por separado, pero también podemos crear todo un proceso de aprendizaje utilizando las 3 conjuntamente. Vamos con la primera, que es Design Thinking. Design Thinking tiene 5 componentes. El primero, que es empatizar, que es conocer quién es la persona, ¿cierto? Cuál es la necesidad concreta de una persona en particular o de un segmento, porque también podemos segmentar. Una vez que empatizamos, que entendemos la necesidad, luego vamos a definir cuál es la problemática que afecta a esta persona, que puede ser de toda índole, ¿cierto? Una vez que definimos esa problemática, que para esta persona es muy importante, vamos a un proceso de ideación, ¿ya? Lanzamos ideas libremente para después, en base a esas ideas, poder mezclarlas o encontrar en grupo siempre la mejor opción para después lograr el prototipado. El prototipado es simplemente el producto, servicio o proceso que yo voy a entregar, pero esto de forma bastante simple. Vamos a ver luego que tenemos herramientas para hacerlo tanto en lo presencial como en lo virtual. Y por último, el testeo, ¿cierto? Que es la prueba que hacemos de este producto, servicio o experiencia con esta persona que tenía la necesidad inicial. La siguiente. Entonces, como les comentaba, es bastante simple de aplicar en aula, por ejemplo, cuando estamos en el modo presencial, formar grupos, es lo básico, crear un mapa de empatía, que es puede ser una hoja, ¿cierto?, donde yo dibujo a esta persona, indico lo que piensa, lo que siente, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas, y en base a eso puedo trabajar después con papelógrafos, puedo también ir haciendo un poco, interiorizando más sobre esta persona, con POSIT, podemos lanzar ideas, con cartulinas, con plumones, con Legos. El prototipado puede ocupar muchas herramientas, cartones, va a depender del área, ¿cierto? Y de lo que yo tenga efectivamente en el aula. Eso es lo presencial. Y cuando vamos a la virtualidad, puedo ocupar herramientas como Zoom, Meet o Teams para establecer esta conexión con las y los estudiantes. Mapa de empatía, que yo lo puedo utilizar en Google Drive, viene ya por defecto un mapa de empatía. Jamboard y Storyboard, herramientas muy, muy interesantes para trabajar con ideas, ¿ya? Y para después poder ir agrupándolas. Después, Storyboard, que me permite hacer storytelling, contar un poco el viaje de esta persona que realiza, ¿cierto?, en torno a su necesidad. Ocupar Smaply para generar el mapa del cliente. Y por último, ocupar Wizard, que permite hacer prototipos en el ámbito digital. Entonces, fijan, puedo tanto en lo virtual como en lo presencial ocupar herramientas súper simples. Ojo, que todas estas herramientas son de uso freemium, es decir, tengo gratuitamente algunas aplicaciones básicas, ¿cierto? Algunos privilegios básicos, pero después si quiero avanzar o tengo una gran cantidad de mapas, ¿cierto? Tengo que pagar en algunas de ellas. Pero todas, por lo menos la parte inicial, es completamente gratuita. La siguiente. Kanban, que es una metodología japonesa, como ustedes se fijan, es bastante simple, como son los japoneses, ¿cierto? Muy ordenados, muy visuales, ¿cierto? Del orden. Esta simplemente lo que plantea es tener, que puede ser una pizarra perfectamente, ¿cierto? Un tablero donde tengo las cosas que voy a hacer, me divido en grupos y lo que voy a hacer lo planteo acá. En proceso son los avances que tengo y después tengo las que están completadas. Entonces, esta forma permite al estudiante ver cómo el proceso avanza un proyecto en particular o una tarea en particular, ¿cierto? Y también dividirse para que no haya sobrecarga laboral. En este caso, no haya sobrecarga académica. Entonces, permite también la colaboración, ¿cierto?, para llegar
a completar estas acciones. Aquí sigue. Y les comentaba, presencial, también formamos grupos, siempre trabajo colaborativo, cierto grupo en el aula, podemos ocupar el mapa de empatía para conocer la necesidad de una persona en particular, o podemos aplicarle un proceso también que ya está en curso, pizarra, post-it y plumones. Muy, muy simple. Y en lo virtual tenemos Mural, tenemos Miro, ClickUp y StoreCard, que nos permiten efectivamente realizar estos tableros para ir viendo los procesos de avance. Y por último, que está un poco más compleja, Scrum viene desde el mundo del software. Yo trabajo como coordinador de innovación y tecnología en la Biblioteca de Santiago, soy bibliotecario de formación, después muchos años, llevo ya 16 años como docente también, pero también me dedico al mundo informático. Entonces, esta metodología que viene a veces uno la piensa muy lejana, que solamente sirve para proyectos de software, también la puedo utilizar en ambientes laborales, en organizaciones, para procesos, pero también la podría utilizar en el ámbito de la educación superior. Tú tienes acá una serie de fases, ¿ya? Y tiene una serie de roles que va jugando. Está el Product Owner, que es que maneja como toda la información para desarrollar un producto, servicio o experiencia. Tienen el Scrum Master o el Scrum Master, ¿cierto? Que es la persona que facilita estos grupos de trabajo. Y tienes las personas que son las que realizan la acción, ¿ya? Que es tu grupo fuerte, que podría trabajar con estudiantes. Algunos asumen roles de Product Owner, otros de Master Scrum, y los otros pueden dedicarse directamente al diseño. La idea de esto es que en corto tiempo, supongamos 2 o 3 clases, tú puedes tener un sprint, ya que es como un objetivo a cumplir, para después terminar con un artefacto, que eso es como el producto, que en este caso es súper interesante porque jamás es un producto final, ¿ya? Acá también opera el tema de la mejora continua. Tú logras ese incremento final y después hay un proceso iterativo, ¿cierto?, donde vuelvo a revisar que esté funcionando perfectamente. Entonces siempre voy apelando a la mejora continua. Aplicación en el aula, como les comentaba, presencial, forma grupo, establecemos roles, pizarra, POSIT, cartulinas, plumones, no más que eso. En el caso virtual, Zoom, Meet, Teams, Mural, Miro también tienen ya por defecto, ¿cierto?, planificaciones para hacer Scrum, Scrambler, que es específicamente dedicado al tema del Scrum, el ACI Backlog, que es para tener toda esta información, ¿cierto?, del cliente o del dueño del producto para proceder al Scrum, y el Scrum Fast, que también nos permite fácilmente hacer todo este tablero, ¿ya? Me gustaría profundizar mucho más, pero el tiempo no lo permite. Y solamente quería, sí, por favor, que aparezca la frase. Cuando hablamos de educación para el trabajo, les comentaba, Freinet hace ya 100 años venía bajo ese concepto, ingresó la imprenta al aula, estableció el trabajo por rincones, por proyectos, y muchos de los métodos educativos activos que ya conversamos, incluso de estas metodologías ágiles, vienen finalmente desde este pensar la educación en un contexto amplio que tiene que ver con el mundo laboral, que tiene que ver con el contexto social en el cual nos establecemos, y esa frase me encanta, porque finalmente creo que como docentes tenemos ese desafío de estar permanentemente, ¿cierto?, investigando, creando, trabajando en torno a los estudiantes sin quedarnos dormidos en el camino, sino que efectivamente tratar de alentarles a ellos a que sigan en este proceso. Intenté ser lo más conciso posible, alcancé, sí. Muchas gracias por la invitación.